a que vayan a sus Biblias y se ubiquen en el Evangelio según Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Vamos a ubicarnos entre los versículos 4 y 7. De hecho, una de las alabanzas, la primera que cantábamos, tiene que ver con el tema: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Decía y dice la alabanza, y vamos entonces a mirar qué Dios nos quiere hablar en esta mañana a través de su palabra. Lucas capítulo 12, versos del 4 al 7, dice el Señor: Mas os digo, amigos míos, lean todos allá en su casa. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, entregamos este momento, lo encomendamos en tus manos, amado Dios, pidiéndote que seas tú glorificándote, Señor, en el nombre de Yeshua Mashiach. Bendito y poderoso, soberano, eterno Dios, toma el control y reprende al diablo, Señor. Hoy más que nunca queremos pedirte, Señor, de la protección y la cobertura bajo el manto de tus alas, de tu iglesia, Señor. Cuánto necesitamos de ti, oh Dios. Cuánto se han multiplicado mis adversarios, dice la Escritura. Igual los de tu casa, los de tu iglesia, Señor. Pero sabemos quién eres tú, amado Dios. A ti, Yahweh, a ti, Hashem, a ti, Adonai, a ti, El Shaddai. Grande eres tú, Señor. Poderoso eres tú, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. A ti, eterno Padre, que habitas desde tu gloria y todo lo escudriñas desde allí, Señor. Tú que tienes el control de todo lo que respira, Señor. De todo lo visible y lo invisible, Padre Santo. A ese Dios buscamos, a ese Dios hemos entregado nuestra vida, Señor. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Pueden tomar su silla, su Biblia, sus cuadernos de apuntes, y vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle que piense por un momento en el asunto al cual usted más le teme. Piense por ahora, no lo quiero seguir horrorizando, solo quiero que piense en eso. Probablemente dentro de los pensamientos usted podrá estar pensando: tengo miedo a la crítica, tengo miedo a la pobreza, tengo miedo a la vejez, tengo miedo a la soledad, tengo miedo al fracaso, tengo miedo de ofender a otros, tengo miedo a quedar en ridículo, tengo miedo a tener éxito, tengo miedo a la muerte, entre muchas otras. Ahora piense, ¿conoce usted las razones por las cuales teme a eso que teme? ¿Las conoce? Vamos a concentrarnos, amada iglesia, específicamente en esta última: el miedo a la muerte. Y partamos por plantearnos una pregunta: ¿debe un cristiano, conocedor de las doctrinas bíblicas sobre la muerte, la resurrección, la vida eterna, cielo, infierno, pecado, entre otras, debe un creyente temer a la muerte? Es maravilloso saber cómo la palabra de Dios nos enseña, además de cómo vivir correctamente aquí en la tierra, obviamente a la manera de Dios, porque hay muchas formas de vivir. Hablo de la correcta, adecuada y de la forma, de la única forma que existe en el Señor.
pero también nos enseña de cómo prepararnos también para la vida después de la muerte. Entonces ya vamos entendiendo algo. Que hay vida después de la muerte. Pues una de las razones por las cuales la gente teme a la muerte es justamente no saber qué puede acontecer después de su ocurrencia, o mejor aún, desconocer que hay vida después de la muerte, o peor aún, desconocer que haya muerte después de la muerte. Tremendo. Preste bien atención a esto. Muchos viven y están muertos del miedo, no de la muerte siquiera, sino de estar viviendo. Le temen a la muerte estando en esta forma de vida. En consecuencia, viven como muertos porque no tienen esperanza de una vida después de la muerte. Mire qué triste panorama el que se vislumbra a los que no creen que hay vida después de la muerte, pero esto no va a ser posible sino solo por Jesucristo. Mire, esta clase de gente, estas personas por las cuales debemos orar, interceder, pidiéndole a Dios que les haga caer esa venda de ceguera de sus ojos, ni siquiera pueden vivir a plenitud en esta forma de vida. ¿Cómo, si no han aprendido a vivir aquí, cómo van a aprender a morir para hallar vida después de la muerte? Le tenemos miedo a lo desconocido. Ahora, quiero que retomemos este aspecto de le tenemos miedo a lo desconocido. Cuando la gente teme a la muerte, es porque su esperanza está cegada. Pues en medio de lo que creen, piensan que ya no será nada después de la muerte. Creen que después ya no hay nada. Entonces temen a una condición de vida que desconocen, viviendo una condición de vida que no disfrutan. Entonces vemos a nuestro alrededor, no sé si usted ha visto una película, si le recuerda, pero usted mira a su alrededor, usted pasa, esto ya lo hemos dicho algunas veces, como dice una película de miedo, un niño que dice, veo muertos que caminan. Usted fácilmente sale a la calle, a un centro comercial y ve mucha gente. Pero si usted pudiera ver la vida espiritual que se mueve en torno a ellos, usted podría hacer esta misma afirmación. Veo muertos que caminan. Wow. Hoy conocemos que Jesús sembró en nosotros la esperanza de la vida eterna. Él nos prometió vida eterna. El apóstol Juan, por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 26, dice lo siguiente. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jamás. ¿Entienden? Ahora, él en ese mismo texto elabora la pregunta. Se la elabora a Marta. Acuérdense del episodio de cuando Lázaro estaba ya en la tumba, ¿cierto? Y le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Crees en verdad que todo el que vive y cree en mí no morirá jamás? Y estaban hablando de un muerto de 4 días. Hoy el Señor Jesús nos hace la pregunta a todos. ¿Creen ustedes esto? El Señor Jesús no prometió inmortalidad como la prometieron los griegos. Pues sabemos que este cuerpo ha de perecer. La visión que tenían los griegos de la inmortalidad era vivir eternamente en este cuerpo. Pero sí que seremos transformados en cuerpos gloriosos, o como dice el evangelista Marcos, capítulo 12, versos 25 al 27, lo leo por ustedes. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, dice el verso 26, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo,
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. ¿Usted en verdad cree que Dios es Dios de los muertos? Tendría que dejarle de rendir culto a los muertos entonces. Si todavía usted dedica tiempo de su vida a rendirle culto a los muertos, a hacerle culto a las ánimas que considera que viven sueltas por ahí porque cree que usted tiene un padre irresponsable que deja las almas de sus escogidos, es más, aún de los que van a ser condenados por ahí, perdóneme, pero no conoce usted las doctrinas bíblicas. Recuerden que en este pasaje bíblico están interrogando a Jesús sobre cuál sería después de la muerte la mujer que tuvo muchos maridos. Señor, y si esta se casó con este, pero se murió y se volvió a casar con el hermano menor y después con el más menor y así. ¿De quién será después de la muerte la mujer? No apartaban sus ojos de las cosas terrenales. Jesucristo prometió la resurrección, pues siempre estuvo en el corazón de Dios que el hombre fuese eterno. No fue Dios quien escogió la muerte para los hombres, aunque él mismo es el dueño y señor de la muerte. Fue el hombre quien la escogió. Era la consecuencia por la elección del hombre. Bueno, y usted dirá, ¿y en dónde tomé esa decisión? ¿Cuándo hice estas cosas? Y una vez más se lo digo hasta la saciedad. En el huerto del Edén, pues toda la humanidad estuvo representada en un hombre, de la misma forma en que estará representada en un solo hombre ante el Padre, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 19, porque así como escuche bien, atienda bien a este texto bíblico, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ahora entiende? Entonces son ellos Adán el injusto y Jesús el justo. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Por supuesto que existe una muerte natural para todos. Pero aquí vamos entendiendo que si existe vida, que sí existe vida después de la muerte. En consecuencia, debemos saber que existen dos formas de muerte. Discúlpenme. Existen dos formas de muerte para aquellos que van a morir eternamente. Ahora, ¿cómo existe una sola muerte para quienes vivamos eternamente? Si es que en esta forma de vida, antes no viene el Señor a recogernos en el inminente evento del arrebatamiento. Cristo viene pronto. Aleluya. No sé si usted se alegra, se goza. No sé si usted esté anhelando esto. La Biblia dice que el Espíritu y la Iglesia están clamando, sí, ven, Señor. Hoy entendemos que no solo hay vida después de la muerte. También debemos entender que hay muerte después de la muerte. O sea que si usted es uno de los que piensa que no hay nada después de la muerte, casi que tiene la segunda muerte. Y es esa muerte para aquellos que serán condenados y olvidados eternamente de Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica? Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se da cuenta? Ahora, de pronto eso es un poco complejo para nuestra comprensión humana, lo entiendo. Vamos a tratar entonces de ocuparnos un tanto en entender esto. ¿Y qué son entonces el infierno y el lago de fuego? Son los dos destinos finales para quien morirán dos veces. ¿Entiende? Es decir, que una vez se apagó su vida de esta forma de vida y no recibieron a Jesucristo en esta forma de vida, les espera la segunda muerte. ¿Entiende?
Para muchos, todo lo que viven es lo que se puede vivir aquí sobre la tierra. Por eso se dedican con afán a satisfacer sus deseos desordenados. Usted ve tanta gente corriendo, queriendo afanosamente, hambrientamente, acabar el licor de una tienda, acabar a las prostitutas de un prostíbulo, todo ese tipo de cosas, acabar a las vecinas a punta de lengua, de chismes, queriendo como si no existiera un mañana, como si eso los satisficiera, como si eso los llenara de plenitudes. Esos viven en los desórdenes de la carne. Esos, si no se arrepienten, recibiendo a Jesucristo y cambiando su forma de vida, no solo morirán una vez, sino que morirán 2 veces. ¿Entiende? Entonces, no se sabe en verdad si el no querer aceptar la doctrina bíblica de la existencia del infierno les aterra tanto que prefieren negársela. O es que en verdad desconocen que es una realidad. Para efectos de la enseñanza, de esta enseñanza, usted encuentra el infierno, ¿cierto?, más real que su peor pesadilla. Créalo que es así. Si usted soñó con Freddy Krueger, eso es los pitufos al lado del infierno. ¿Entiende? También debemos entender que muchos han sido engañados con falsas doctrinas, y no solo falsas doctrinas, sino doctrinas de demonios, haciéndoles creer a muchos que el infierno no existe o que es solo un estado mental, psicológico, que deben enfrentar las personas mientras viven aquí sobre la tierra. Eso es mentira del diablo. Afirman peligrosamente que el infierno se vive aquí sobre la tierra, que todas sus culpas las van a pagar en esta forma de vida. Mire, no puede haber una mentira elaborada, elucubrada, más peligrosa de parte del diablo. Y si usted la está viviendo, arrepiéntase de esas cosas, porque esa no es doctrina bíblica. Dele la gloria a Dios. Entonces, esto no es cierto. Lo cierto es que sobre la tierra usted evidentemente va a pagar consecuencias de su vida licenciosa, de su vida pecaminosa. Los va a pagar. También dice la Escritura que de lo que sembremos recogemos. Es decir, que nuestra vida aquí sobre la tierra va a tener unas consecuencias, sí, aquí sobre la tierra. Se van a pagar cosas aquí sobre la tierra, pero las consecuencias del mundo se pagarán en la carne. Las consecuencias del alma se recibirán como recompensa en el cielo o como castigo eterno en el infierno. ¿Está claro? Eso es lo que en verdad enseña la Biblia. Entienda esto, hay doctrinas establecidas para nuestra forma de vida en la Biblia, aquí sobre la tierra, y hay otras doctrinas que operarán en nosotros. De hecho, ya estamos trabajando para ellas, porque si usted no cree en el arrebatamiento de la iglesia, entonces ¿en qué anda Jesucristo? ¿Entiende eso? Dele la gloria a Dios. Aleluya, Señor. Debemos entender esto. El infierno fue hecho por Dios mediante Jesucristo. Jesús nos enseña que de la misma manera en que Dios pone y quita la vida, ha hecho y ha destinado un lugar llamado infierno, que en principio fue el Seol o Hades, un lugar bajo la tierra destinado a recibir a los muertos, a todos los muertos. Es lógico bíblicamente entonces, pues nadie podía subir al cielo sin haber recibido a Jesucristo, acuérdese. Si no hubiese sido así, quedaría invalidada la Escritura cuando se nos enseña, acuérdese Juan 14:6, cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hubiese quedado invalidado ese texto. Pero el Seol, según lo que nos revela el mismo Señor Jesucristo, cuando usted va un poquito más adelante del texto que nos ocupa, Lucas 16:23, mire lo que dice de estas cosas, el mismo Señor Jesucristo.
cuando Él nos revela el Hades. Esto no es una parábola, lo decía yo en otra prédica. Esto no es una parábola. Esta es la revelación del Hades, del Seol. Y en el Hades, dice Lucas 16:23, palabras del Señor Jesucristo, y en el Hades alzó sus ojos, ¿quién? El rico que menospreció al pobre aquí en esta forma de vida. Ahora estaban viviendo otra forma de vida, la espiritual. Entonces dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? Tormentos. Hablamos del rico, hablamos del que menospreció en esta vida las cosas de Dios. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro, al pobre, en el seno de Abraham. Mire, entonces entendemos esto. Estaba dividido el Seol en dos receptáculos que recibirían a todos los muertos hasta entonces, a todos los que murieron hasta antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, que todos los que murieron antes de la manifestación del Hijo de Dios, a los hombres, todos cuando morían a esta forma de vida, hablamos de la primera muerte, todos iban a esperar temporalmente en este lugar, bajo la tierra, a Jesucristo. Ahora, no es que lo esperaran en verdad a Él, es que era necesario, porque aún las llaves del Hades no se habían rescatado, recuerde eso. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿y el infierno? Mire, en esa misma revelación que nos ofrece Jesucristo en Lucas 16, de lo que fue el Seol hasta Él y lo que quedó en la tierra después de Él, es decir, el solo infierno o el lugar de tormento, y lo que fue subido en Él o con Él, ¿cierto? En la ascensión, es decir, el seno de Abraham. Con Jesucristo, el Seol se quebranta, se rompe. Cuando Jesucristo desciende, toma el seno de Abraham y lo lleva a la gloria de Dios. Queda el infierno en la tierra, bajo la tierra. Entonces, esto lo revela en el mismo pasaje bíblico Lucas, cuando dice Lucas 16, 24 y 25, dice lo siguiente. Entonces él, dando voces, ¿quién? El rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora, haga ese balance en su vida. ¿Qué recibió usted en esta vida, bienes o males? Volvamos al texto. Pero ahora Abraham habla de Lázaro, el pobre, el miserable en esta forma de vida. Pero después de la muerte, dice la Escritura, revelado por nada menos y nada más que Jesucristo, el pobre miserable que usted menospreció, ahora es consolado en el seno de Abraham. Usted debe entender aquí sobre quién se hizo la promesa, de quien bendijese a quien recibiría las promesas hechas a él, sobre Abraham. Miren cómo toma concordancia la Escritura. Es decir que, bueno, ya hablaremos más adelante de esto. Pero dice, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Entonces, el Seol o Hades, ya entendimos, estaba dividido y separado bajo la tierra por un gran abismo que impedía que los unos fueran de un lugar a otro. Es decir, no se pasaba del infierno al seno de Abraham como ir de la casa de su suegra a la casa de su mamá, ni del seno de Abraham al infierno. Desde allí los destinos de las almas, es lo que debemos entender, de quienes morían, ya estaban trazados. Es aquí en donde argumentos, donde debemos argumentar bíblicamente lo que después el Señor Jesús en otros pasajes bíblicos nos confirma mediante otros muchos sucesos.
Mire quién más que Jesús para revelar lo que el hombre no conocía. Pues quien más habla en la Biblia sobre el infierno es el Señor Jesús. Y es justamente una de las razones por las que bajó de su gloria para salvarnos de qué? Del infierno y de la segunda muerte. ¿Entiende eso? Tremendo. Entonces el papel del infierno como el lugar que recibe almas fue hecho por Dios mismo mediante Jesucristo para echar allí temporalmente a quienes no obedecieron a su voluntad. Ahora le hago una pregunta, ¿le parece esto injusto? ¿Le parece injusto que haya habido un Seol, seno de Abraham, un infierno? ¿Le parece injusto que los que vivieron antes de haber conocido a Jesucristo, pero esperando en la promesa, hayan sido rescatados porque Jesucristo mismo descendió a lo profundo, los haya llevado? Los del infierno igual siguieron esperando porque tendrán que esperar el día del juicio. ¿Le parece injusto? Piense lo que usted hace en su casa. Usted vive admitiendo cosas injustas en su casa, usted no lo haría. Usted busca corregirlas. Porque si entonces todo lo que suceda dentro de su casa usted lo aprueba, entonces no hay discernimiento de nada. ¿Entiende? ¿En qué desobedecieron estos? En que tenían que buscar la vida en esta forma de vida, pero no quisieron dejar de ser muertos. ¿Qué implicaba esto? Hallar a Jesucristo para tener vida eterna, ser librados del castigo eterno, ¿cierto? Que como sabemos, después de la condenación del alma, viene a ser el olvido eterno de Dios. Yo no sé qué es peor, si ser castigado por Dios o ser olvidado de Dios. Pero esto implica haber ido al infierno y después al lago de fuego. No sé usted qué piense que es peor. Para mí las dos son terribles. Qué poca atención, amada iglesia, se le presta a las palabras del Señor Jesucristo, como dice el texto que nos ocupa, Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, dice el Señor Jesús, a este temed. Ahora, él no se refiere al diablo, se refiere al Dios Todopoderoso, al Padre. ¿Quién da la vida? ¿Quién quita la vida? Entonces, esto implica que no es tu decisión final sobre en qué lugar va a ir a parar tu alma, aunque tienes toda la responsabilidad según el camino que escogiste transitar aquí en la tierra. ¿Qué es eso? Finalmente el Señor nos está revelando. ¿Quién es el que tiene el poder de echar en el infierno, como dice el texto? El Padre, Dios. Ahora le dio la autoridad al Hijo de que hiciera esto y lo va a hacer. El Señor Jesús va a sentenciar, va a ejecutar estas cosas. Pero esto está en el corazón del mismo Padre. ¿Entiende eso? Entonces, esto lo define Jesucristo según sus juicios, que ya también están establecidos bíblicamente para todos, malos y justos. De eso predicábamos hace algunos días. Entonces, según este texto, ¿a quién debemos temer? ¿Quién da y quita la vida? Vuelvo y les pregunto. Dios. Pero preste atención a lo que dice el Señor Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida. Yo quiero que se concentre en estas palabras. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, es decir, que en el mismo momento en que la persona muere, sabe cuál fue su destino final. No queda divagando, eso es mentira. Y es mentira del diablo. El alma de quien muere, como decimos, no quedó vagando por ahí. Sugieren, como hemos hablado, doctrinas, es que no son ni doctrinas bíblicas, son doctrinas seculares, son religiosidades
o religiones. Los que dicen que las almas quedan vagando y que los demás pueden hacer salva a un alma que ni buscó la salvación. La salvación es individual. Usted tiene que ser una persona activa buscando su salvación. Su mamá no va a responder por su salvación, ni su hermano, ni su esposa, ni sus hijos. ¿Entiende? Quítese esas cucarachas de una vez que le metieron durante tantos años en la cabeza. Usted tiene que estar hablando de estas cosas con los demás. Dele la gloria a Dios. Mire, tomando este texto, temed a aquel que después de haber quitado la vida, palabras del Señor Jesús, atienda y entienda esto. Dios no quita la vida a todos, solo quita la vida, corta la vida a los que no quisieron arrepentirse en esta forma de vida de sus pecados. ¿Entiende eso? Corta la vida. Bien dice el Señor Jesús, temed más bien al que puede quitar la vida, mientras que aquellos a quienes hemos recibido a Jesucristo, la vida no se nos quita. Nosotros no morimos. Nosotros pasamos a otro estado, a un estado espiritual, lo dice la misma Escritura. Pasamos a dormir. A los hijos de Dios nunca se les quita la vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hacen después de que pierden más bien esta forma de vida, que no es matarlo espiritualmente? ¿Entiende eso? Se van a descansar o iremos a descansar bajo el altar de Dios, como lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entienda esto. Estos fueron muertos por hombres, asesinados aquí en la tierra, no cortados por Dios. ¿Se da cuenta que siguen vivos a pesar de que hombres los mataron aquí? Yo tengo que darle otra noticia hoy, no le tema al coronavirus. Eso es un invento de hombres. Vive usted corriéndole, temiéndole y vive hablando a toda hora. Acuérdese una prédica que se hizo más de un año. Cuando usted habla mucho de algo, se constituye literalmente en adorador de ese algo. Es muy triste ver hoy familias reunidas, completas, desperdiciando tardes enteras hablando de los efectos y las enfermedades y todo lo que produjo el coronavirus, por Dios, en vez de hablar de Jesucristo y de la vida eterna. Se sientan a horas y horas a hablar de muerte. Qué triste. Por Dios. ¿Cuánto perdón tenemos que pedirle a Dios por eso? Usted sigue dudando, usted sigue temiendo que le maten el cuerpo. Mire lo que estamos diciendo aquí. Los muertos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Usted tiene que morir es por Jesucristo. ¿Entiende? Entonces decimos, estos fueron muertos asesinados por hombres en la tierra, no cortados por Dios. Pues sabemos que están bajo el altar de Dios, ya lo acabamos de leer en la Biblia. Bien dice el texto que nos ocupa, y lo repito. Mas os digo, amigos míos, miren esto, el Señor Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, se refiere a esta forma de vida, y después nada más pueden hacer. ¿Entiende? ¿A quién se debe temer entonces? Es a aquel que corta la vida, que cega la vida por siempre. No a quienes matan aquí sobre la tierra este cuerpo, que igual algún día va a fenecer, va a desaparecer. Y añade el Señor Jesús en esto. Y después nada más pueden hacer. Mire, no se refiere a que lo entierren. Pues si le matan el cuerpo no van a querer saber nada más. Más bien van a huir. Créalo que muchos asesinan a otros, no solo queriendo matar el cuerpo, sino anhelando que aún su alma sea quemada en el infierno.
De hecho, muchos piensan que a quienes están asesinando los están mandando directamente al infierno. Mire, obran como si fueran Dios. Pero mire lo que acabamos de leer, la enseñanza bíblica. No teman al que pueda matar el cuerpo. Como creyente, a usted le preocupa que lo persigan y le peguen un tiro en la cabeza. Perdóname que sea tan crudo con esto, pero es que no estamos en tiempos de contar fábulas como Caperucita Roja. Estamos en tiempo donde hay que hablar abiertamente estas cosas. Tiempo no hay. No hay tiempo de ponernos a explicar fábulas. Bien explicó el Señor Jesucristo, a estos es necesario hablarles por parábolas porque no entienden. Pero a ustedes, acá acabo de decirles, mis amigos, les hablo las cosas tal cual son. Dele la gloria a Dios. Ahora entienda esto, cuando alguien asesina a alguien, no es que le quite el lugar a Dios. Más bien quien asesina corre el grave peligro de jamás ver a Dios si no se arrepiente. Ahora no estoy diciendo que asesine y vaya y se arrepienta. ¿Entiende eso? O mucho peor, lo ignoran voluntariamente y aún así se fabrican el error y generan doctrinas, pues no adoran a Dios sino al mismo diablo. Hay muchos adoradores del diablo que tienen apariencia de sepulcros blanqueados, lo dice la Biblia. Muchos, muchos. Si usted los ve continuamente en su entorno. Sepulcros blanqueados llamó el Señor Jesucristo a los que no hacen conforme deben hacer. Hablan la verdad, pero no la practican. ¿Entiende? Y peor que esto. Muchos de los que los que adoran al diablo más bien, muchas veces ignoran que lo adoran, pero lo adoran. Acuérdese que la ignorancia no va a ser un pretexto para la salvación. Porque Dios quiere que usted en la plenitud de su conciencia reconozca a su Hijo como su Salvador, a que se deje lavar en su sangre para eliminar toda la porquería a la que usted se dedicó en esta vida y pueda quedar presentable delante del Padre. ¿Entiende? Muchos se han dedicado a criticar y a desechar la doctrina de la existencia del infierno, pues consideran que es una forma que usamos nosotros de ganar adeptos, como si esto fuera un club de fans, y sumar a las filas del Señor gente mediante el miedo y el terror que pueda provocar la enseñanza sobre el infierno. Esto lo han criticado durante toda la historia, esto lo han señalado así toda la historia. ¿Usted de verdad cree eso? Mire de lo que vino a salvarlo el Señor. ¿Cuánto dista en este momento esa estrategia de manipular la mente para conseguir seguidores de Jesucristo? Es increíble saber cómo hoy Maluma tiene más fans que Jesucristo. Primero, Jesucristo no busca fans. Busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Entiende? A la verdad, no conozco al primero que siga al Señor por miedo. ¿Entiende eso? No conozco al primero que diga, es que le tengo tanto terror a Dios que me toca seguirlo a Él porque le tengo tanto miedo. Más bien soy testigo de cómo los seguidores del Señor Jesús le seguimos por la forma en que Él nos ha amado. Aleluya. Nos ha enseñado a amarle de esta forma y nos ha enseñado a vivir como hijos de Dios sobre la tierra. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Dele un fuerte aplauso allá al Señor donde quiera que esté. Dígale, gracias Señor, gracias Padre Santo por permitirme recibir esta tu palabra hoy, Señor. Gracias por quitarme tantas vendas de ceguera, Dios eterno. Perdona, Señor, si he quebrantado, Dios eterno, si he infringido tu palabra, amado Dios. No me quites, Señor. No quiero que me borres del libro de tu vida, Señor. Aleluya, Señor. Ahora surge otra pregunta.
Pero ¿dónde está el infierno? Si es que es un lugar físico y real, ya dijimos. Jesucristo vino y partió el Seol, se llevó el seno de Abraham, quedó el infierno, bajo la tierra. Existe una diferencia esencial que usted debe comprender entre Seol o Hades y el infierno. No son iguales, no son lo mismo. Vamos a usar la misma argumentación bíblica, ¿cierto? Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento primero, no se hace referencia al infierno, pero sí al Seol en el Antiguo Testamento, Seol en hebreo, Hades en griego, por eso encuentran Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento, ¿cierto? 63 referencias bíblicas de Seol en el Antiguo Testamento, 10 Hades en el Nuevo Testamento. Encuentra 13 referencias para infierno en el Nuevo Testamento. Hay otras acepciones bíblicas como el abismo, como el horno de fuego y estas cosas que hacen referencia al infierno. Finalmente, quien dice creer en las Escrituras, atienda bien a esto. Quien dice creer en la Biblia, si es que la ha leído. Yo no entiendo cómo hay gente que puede decir que cree en Dios sin leer la Biblia. En fin, pero todo lo que ella refiere acerca del infierno, el creyente debe tener claras estas doctrinas. Y una de ellas, de hecho yo la prediqué hace 2 años, una de estas doctrinas que debe saber y vivir y creer todo creyente, valga la redundancia, se puede plantear de esta manera. Creemos en la existencia del infierno, donde son llevados los que mueren sin Cristo, en sus delitos y pecados, a una eterna condenación, separados de Dios por toda la eternidad. Esta es una doctrina que debe manejar todo creyente. Bueno, todo creyente en Jesucristo, porque hay creyentes de todas las cosas. Hay los que creen en los rezanderos, hay los que creen en los santos que ponen en sus esquinas, les prenden luces, les prenden velas, se les quema la casa, el santo no se bajó a pagar, le dejó que se le quemara la casa, pero siguen creyendo. La primera referencia bíblica que usted encuentra acerca del Seol está en Génesis 37-35. Dice la palabra de Dios. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Mire, este texto describe la condición emocional de Jacob cuando se entera que su hijo José fue supuestamente devorado por fieras, según sus hermanos. Jacob conocía sobre el Seol, está hablando aquí del Seol, y sabía que era allí donde descendían quienes morían. ¿Se da cuenta? Estamos hablando del Génesis. Note que en este contexto histórico, ellos no hablan como lo hacemos nosotros hoy en día. Aquí él está diciendo, y descenderé al Seol. Cuando alguien se muere, usted probablemente anhele que está en el cielo, probablemente está en el cielo, entonces usted ya no habla como hablaba Jacob, Antiguo Testamento, Seol, acuérdese. Porque hoy usted ya aprendió cosas. Usted ya hoy dice, el Señor lo llamó a su presencia, Él está en el cielo. Ah, bueno, se da cuenta. Hoy sabemos que quienes mueren, habiendo recibido a Jesucristo, habiendo testificado con su forma de vivir que Cristo estuvo en ellos, en verdad no mueren, sino que duermen. Aleluya. Gloria a Dios, ¿usted lo cree? Pues mire lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Lo leo por ustedes, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, ¿qué? ¿Murieron? No, acerca de los que duermen.
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, aquí el que no tiene esta fe, aquí el que no tiene estas doctrinas, el que no conoce al verdadero Dios, al Dios vivo, que no es Dios de muertos, sino de vivos, se muere de tristeza porque se le murió un ser amado. Porque desconoce la promesa de Dios en Jesucristo, en que sus hijos no morirían nunca. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Les repito, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que no tiene a Cristo en su corazón no tiene esperanza. Por eso todo en esta vida le vive entristeciendo. Cualquier pérdida lo echa a la muerte. ¡Qué horror! Añade en el verso 14 el Señor Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se da cuenta? Los hijos de Dios nunca moriremos. Vamos a cambiar de esta forma de vida a una forma de vida eterna, pero nunca morimos. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿que hay que desaparecer de esta carne o que más bien esta carne tiene que quedarse aquí? Pues claro. Pero para los hijos de Dios eso no es muerte, eso es transformación. Ahora, el Seol era un lugar a donde iban a estar por un tiempo las almas de quienes morían a esta forma de vida. Pero estamos entendiendo que Seol era entonces el lugar a donde iban a parar las almas después de la muerte física. ¿Cierto? Pero la condición de todos es que murieron sin haber recibido a Jesucristo. ¿Cuál fue la característica de todas las personas en el Antiguo Testamento? Que todas tenían que estar en el Seol. Esa es la característica. Nadie subió al cielo, sino el que ha descendido del cielo, dice la Escritura. Ese es Jesús. Recuerde que la única condición para llegar al cielo, para ir a la presencia del Padre, es mediante Jesucristo. De allí que Jesús es llamado el primogénito de los muertos. Todo honor, toda gloria, toda alabanza para nuestro amado Rey, para nuestro buen pastor, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amada iglesia, si Jesús vino a vivir como hombre, pues debía también enseñarnos a morir como hombres. Debía descender al mismo lugar a donde descendieron todos los mortales hasta entonces. Solo que en él y por él se precluye la sentencia de estar separados de Dios por los pecados. Es decir, que el Seol entonces fue construido para contener todas las almas mientras se cumplía la promesa de la manifestación del Hijo del Hombre sobre la tierra, porque él finalmente sería quien iba a liberar. Usted a veces escucha preguntas, ay, nuestros chichas conocerían a Jesucristo. Aquí está la respuesta. Ellos estaban en el Seol. Créalo, junto con Abraham. ¿Entiende? Si es que no estaban en el infierno. ¿Entiende eso? Entonces era necesario que Jesús descendiera a lo profundo de la tierra. ¿Cierto? Mire que dice el rey David, dice esto, el rey David es un profeta, mire, desde mi punto de vista, es el personaje bíblico que más profetizó de Jesucristo. Dice Salmos 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién se refiere el rey David aquí? Al Mesías. Ni siquiera a él. Porque el cuerpo del rey David se descompuso. El de Jesucristo, no. Él resucitó al tercer día. Aleluya, gloria a Dios. Esta referencia bíblica le es dada al rey David para que proclame, mire desde cuándo, a Jesús de Nazaret.
Ahora en el Nuevo Testamento, el evangelista Lucas la retoma. Hechos 2:27, cuando dice lo mismo, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ah, bueno, Hades, Seol, ¿entiende? ¿Entiende de dónde nosotros extraemos nuestra sabiduría bíblica? Pues de la Biblia. ¿De dónde más va a ser? No va a ser de la cartilla Coquito. ¿Entiende? Entonces, dése cuenta, lo dice David y lo reafirma el evangelista Lucas. Lo único que cambia es el lenguaje, el idioma de Seol a Hades, que hoy sabemos ya es lo mismo. Jesucristo no vio corrupción. ¿A qué se refiere? Su cuerpo no se descompuso como el de cualquier mortal sobre la tierra. Aleluya, gloria a Dios. El Hijo de Dios debió descender a lo profundo de la tierra donde moraban los muertos. Que aunque habiendo hecho buenas obras atienda esto y otras personas terribles obras, todos debían esperar, como bien se sabía, la venida del Mesías. Mire que los muertos, aún después de muertos, no fueron ajenos al plan de Dios. Dios no descuidó a ninguna persona de la creación. Dios es un Dios responsable. Ahora, mucho más, hoy sabiéndonos como hijos suyos. Es nuestro Dios y nuestro Padre. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Bien dice la Escritura que Abraham no recibió en vida. Es decir, que él no recibió en esta forma de vida lo prometido. Pero miren en dónde vino a conocer la plenitud del Mesías. En lo profundo del Seol. Hasta allá abajo Jesucristo por su hijo Abraham. Para cumplirle la promesa. Aleluya. Aunque usted esté viviendo aflicciones terribles, pero si se aferra a creer en Jesucristo, nunca estará muerto, vivirá eternamente. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito, bendito, soberano, poderoso eres tú, Señor. Aleluya, aleluya. Ahora, piense en el contexto que vivía Abraham. Era el padre del seno suyo. ¿Entiende? Sobre él Dios había hecho una promesa, pero igual estaba en el Seol, aguardando a quien el que lo iba a liberar. Y aunque descansaba, aunque consolaba, porque era quien que consolaba, consolaba a quienes, a los que iban a ser sumados como sus naciones. Aquellos que dormían en la buena obra, refiriéndonos al cumplimiento de la ley, porque todavía no conocían al Mesías. Pero aún Abraham no estaba todavía en la presencia de Dios. Pero Abraham veía con sus propios ojos, allí abajo en el Seol, como Dios por el Mesías, por su Hijo, le cumplió la promesa que le hizo en esta forma de vida. ¿Entiende eso? La misma promesa que descansa en los lomos de Abraham, a todo aquel que bendiga la nación de Israel, a todo aquel que reciba la salvación, porque la salvación viene de los judíos. El infierno no es un juego, iglesia. El infierno no es un cuento de fábulas. El infierno no es la mejor película de Hollywood. El infierno es más real que la peor de sus pesadillas. No digo esto para atemorizarlos, digo esto para advertirlos.
Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. No descuide su salvación. No descuide una salvación tan grande como dice la Escritura. Todos los días viva buscando la santidad, si es que su esperanza es ver a Dios. No deje todos los días, amada iglesia, de perseverar en la fe, aunque lo persigan, aunque le quieran meter un tiro entre ceja y ceja. Persevere hasta el fin. No desista en su fe. No se deje mover del diablo por cada viento de doctrina, como dice la Escritura. No vaya de allá para acá ni de aquí para allá. Manténgase firme en la promesa, porque así como Abraham supo esperarla, mire dónde la recibió. En el lugar donde había menos esperanza, lo profundo de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Santo eres tú, poderoso. A ti, Dios de Israel, a ti, Padre Santo. Baruch Hashem Adonai, Baruch atah Adonai. Poderoso eres tú, Señor. Grande eres tu Dios. Grande en justicia, en amor, en misericordia, en poder, Señor. Pronto conmoverás los cielos como has conmovido la tierra, Señor. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Aleluya, Señor. Aleluya, bendito Dios. Esta prédica está dividida en dos partes. Voy a cerrar. Y voy a cerrar con este texto bíblico de Primera de Pedro 3, 18 al 20. Ubíquese en su Biblia, Primera de Pedro 3, 18 al 20. Quiero que todos lo revisen, lo lean. Aleluya, Señor. Gloria a ti, eterno Dios. Dice el Señor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también, oído a esto, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los del Seol, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aleluya, Señor. Amada iglesia, Jesucristo vació el Seol, pero el infierno quedó allá en su lugar. El seno de Abraham fue transpuesto a la gloria eterna con sus habitantes, los cuales, como todos los que van muriendo, o más bien siendo transformados de esta forma de vida, seguirán bajo el altar clamando, Señor, ¿hasta cuándo harás justicia por nuestra sangre? Esperando el día del juicio y de resurrección para ser transformados en cuerpos gloriosos, para reunirnos eternamente con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, y viviendo siempre en la comunión de su Santo Espíritu. Todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza son tuyos, amado Dios. Aleluya, Señor. Pónganse sobre sus pies.